Muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Listos ya para la clase? Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a comenzar a compartir. Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla. Bueno, ok, muchas gracias. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Esta es nuestra clase número 2, ¿verdad? Y pues en este caso, pues vamos a empezar a ver lo que son algoritmos. ¿Ok? Pero antes de empezar, les quiero hacer una pequeña recomendación. Para las personas que estén comenzando, sobre todo las que no han programado todavía para nada, pues les quiero recomendar que aparte de, si no tienen muy o muchos conocimientos matemáticos, pues que se pongan a repasar un poquito. ¿Por qué les digo esto? Porque en la mayoría de programas eh, que, que se hacen al principio para entender cómo funcionan algunas instrucciones, pues son muy matemáticos, ¿verdad? Que calcular o cómo saber hacer una calculadora de números primos o hacer convertir de número decimal a número binario o viceversa, etcétera, etcétera. Entonces, son cositas o conceptos pequeñitos de mate que pues les pueden ayudar y pues sería bueno que los repasaran, ¿verdad? Eh, y aparte de también, porque la matemática les da bastante, les abre bastante la mente, les ayuda a ver los problemas desde otro punto de vista. Entonces es muy importante también que puedan manejar. Solo como recomendación. Y acá, las clases normalmente pues son de 8 de la noche en hora colombiana a 9 de la noche. Pero posiblemente puede llegar a cambiar el horario dependiendo de la disponibilidad de cada persona, de los alumnos, ¿verdad? Entonces, por el momento seguimos con este horario y si hay algún cambio, pues se les va a notificar y para ver a qué acuerdo llegamos, ¿ok? Y en este caso, pues tal vez les voy a quitar unos 10 minutos más después de las 9 para compensar el tiempo que estuvimos esperando, pero si no es necesario, pues no hay ningún problema, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver. Antes de empezar a ver los algoritmos como tal, pues tenemos que terminar de discutir una cuestión que es la programación versus la lógica de programación, ¿verdad? Que yo les comentaba en la clase pasada, que pues nosotros lo que tenemos que fortalecer más es nuestra lógica de programación, ¿verdad? Y eso es lo que al final de cuentas, pues, eh, nos ayuda a resolver los problemas que nos plantea, ¿verdad? Ya independientemente de qué lenguaje de programación usemos nosotros, pues si nosotros tenemos una buena lógica, pues vamos a poder realizar lo que nos solicitan. Entonces, acá hace la pequeña diferencia, ¿verdad? La programación es aquello que involucra el conocimiento de técnicas e instrucciones de un determinado lenguaje, a través de las cuales se nos hace sencillo lograr que el computador obtenga resultados mucho más rápido que nosotros. Entonces, cuando nosotros decimos, es que yo estudio programación, ¿verdad? O yo estoy programando, pues lo único que estamos haciendo es, eh, con los conocimientos de técnicas que ya están en los lenguajes de programación, entonces venimos, agarramos esas instrucciones y las colocamos de cierta forma en la que el computador venga y pueda calcular eso que estamos solicitándole de forma rápida, ¿verdad? Porque esa es la ventaja del computador.
con respecto a nosotros. Que el computador puede procesar mucha información en muy poco tiempo. Que de hecho nosotros también lo podríamos hacer, pero no estamos entrenados o, mejor dicho, capacitados para realizarlo, ¿verdad? No hemos tenido una preparación para realizarlos a esa velocidad, ¿verdad? Eh, entonces, pues esa es la ventaja que nos da el computador, nos ayuda un poco en ese sentido. Y la lógica de programación, pues son conceptos de la misma forma, ¿no? Son conceptos que nos permiten a nosotros diseñar, en términos generales, las soluciones de problemas que se pueden llegar a implementar a través de un computador. Es decir, la lógica de programación nos ayuda a nosotros a diseñar. ¿Y qué es diseñar? Normalmente el diseñar se, se le adjudica a todo lo que tiene que ver con la parte visual, ¿verdad? Como por ejemplo diseñar un logotipo, diseñar un eslogan, etcétera, etcétera. Eh, mm, sí está bien, pero digámosle que acá en este contexto, nosotros la palabra diseñar la tomamos más como cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a realizar esa solución. Vamos a diseñar una solución, vamos a plantearnos en nuestra mente o en papel o en donde sea, cómo vamos a nosotros resolver el problema. Y para ello, pues utilizamos diferentes técnicas, ¿ok? Que son las que vamos a ver a continuación. Entonces, acá hay una pequeña metodología para la solución de problemas, ¿no? O para solucionar un problema. Entonces, el primer paso pues sería el objetivo, ¿verdad? Plantear un objetivo, ¿verdad? Nosotros necesitamos conocer muy bien cuál es el problema. Y este será nuestro objetivo, ¿verdad? Nosotros tenemos que identificar muy bien, este es mi problema, entonces el objetivo que yo tengo que cumplir es resolver este problema, ¿verdad? Entonces eso nos permite a nosotros saber hasta dónde ir, ¿verdad? Y saber hasta dónde debemos llegar. Porque eso es muy importante. Si nosotros no sabemos a dónde ir, nos vamos a ir por un camino que nada que ver. Posiblemente no estemos cumpliendo con lo que nos están pidiendo. Y también tenemos que saber hasta dónde llegar porque eh, hay veces en las que se nos solicitan ciertas cosas y pues nosotros hacemos más de lo que se solicita, ¿verdad? Pero no más en el buen sentido de hacer más, ¿verdad? De decir, bueno, yo podría hacer esto, lo podría mejorar de esta forma o le podría dar más esta facilidad al usuario, pero como no me lo pidió, no lo voy a hacer. Okay, ese es un mal aspecto de no dar más, ¿verdad? Sino de que hacer cosas que, digamos, ya cumplimos el objetivo, ya funciona perfectamente, es súper amigable con el usuario, etcétera, etcétera. Y nosotros nos ponemos a hacer cosas que ni siquiera nos pidieron, ¿verdad? Cosas que nada que ver. Entonces, en ese sentido, pues hay que saber hasta dónde llegar, hay que saber delimitar nuestro problema, ¿verdad? Si nuestro caso de uso o bueno, nuestra situación, por ejemplo, es calcular la temperatura de una habitación, nosotros no vamos a venir y vamos a calcular la temperatura de toda la casa, por ejemplo. O sea, eso ya es meternos a cosas que no son, ¿verdad? Hay que saber delimitarlo. Ahí en ese caso el límite sería la habitación, ¿verdad? Todo lo que está afuera de la habitación a mí ya no me interesa, por poner un ejemplo, ¿verdad? Ok, entonces después de nosotros obtener el objetivo o de visualizar ese objetivo, de saber tenerlo claro, venimos nosotros y vamos a hacer un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto de pasos secuenciales y ordenados que permiten lograr el objetivo, ¿verdad? Que ya previamente nosotros analizamos y localizamos, lo ubicamos, ¿no? La palabra secuenciales se refiere o significa que debe ser ejecutado uno después del otro, ¿verdad? O sea, es una secuencia de pasos que van uno después del otro y que tienen un orden específico, ¿verdad? Tienen un orden que se debe cumplir, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de algoritmo, es como una receta de cocina, ¿verdad? Si ustedes buscan recetas de cocina de cómo hacer X cosa, X receta, valga la redundancia, X platillo, y ustedes van a encontrar una secuencia de pasos, ¿verdad? Que son secuenciales y que están ordenados. ¿Por qué? Porque, digamos, si nosotros queremos hacer panqueques, por ejemplo,
en la cajita ya nos trae cómo hacerlo. Sacamos la harina que está en la masa, lo ponemos en un bowl, le echamos tantos huevos, lo batimos, le echamos margarina, le echamos azúcar, o no me acuerdo qué más cosas lleva, pero lleva un orden, ¿verdad? No podemos nosotros venir y primero, ¿qué les digo yo? Primero batir los huevos en la bolsa de la harina de los panqueques sin antes meterlo en bol, ¿verdad? No tendría mucho sentido, ¿verdad? Incluso puede que hasta nos salga mal, ¿verdad? Entonces, esa es una idea, tiene que seguir un orden. Y así va. Entonces, eso es a lo que se refiere un algoritmo. Una secuencia de pasos que debemos cumplir, que tienen un orden específico y que nos ayudan a nosotros a lograr el objetivo que ya nos planteamos anteriormente. Y el último paso pues sería la prueba, ¿verdad? Que es simular el funcionamiento del algoritmo anteriormente dicho en busca de alcanzar el objetivo. Y si no se alcanza el objetivo, se debe de reformular ese algoritmo hasta que se cumpla, hasta que los pasos cumplan con el objetivo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento de lo que es un algoritmo, de lo que es un objetivo? Lo podéis plantear por el chat o por micrófono como más les guste. Bueno, si no hay más dudas, vamos a continuar. Ok, bueno, entonces acá pues vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar en cierta medida esta metodología. Y pues el ejemplo dice que tenemos que desarrollar un algoritmo que nos permita adquirir el libro El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Ese es el libro que nosotros debemos adquirir. Entonces tenemos que venir nosotros y primero plantear el algoritmo, ¿verdad? Localizar el algoritmo, saber, perdón, el objetivo, saber cuál es nuestro objetivo, ¿verdad? Y pues acá lo planteamos de esta forma, ¿verdad? El objetivo en este caso es adquirir el libro El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Y acá hace una pequeña aclaración, ¿verdad? Hacemos la pequeña aclaración de que dice que el objetivo es solo adquirirlo, ¿verdad? En ningún momento se dice que se deba leer o se deba resumir, ¿verdad? Porque esos ya son cosas que implican otro tipo de procesos, requieren más tiempo, ¿verdad? Porque digamos que si el libro es muy grande, nos va a llevar más tiempo leerlo e incluso más tiempo resumirlo, ¿verdad? En este caso, pues nosotros solo necesitamos adquirirlo, solo necesitamos a obtener el libro, tenerlo en nuestras manos, nada más. Entonces, ahí lo estamos localizando el objetivo, ¿verdad? Que es adquirir el libro, y estamos delimitando a que solo queremos adquirirlo, ¿verdad? Nada más, solo adquirir. Okay. Después, el paso 2, ¿cuál sería el algoritmo? Pues el algoritmo que se propone es el siguiente. Salimos del lugar en donde estemos y nos dirigimos hacia una librería. En caso de que ya estemos en una, pues solicitamos si tienen el libro. Si lo tienen, pues lo adquirimos. Y si no lo tienen, vamos a otra librería en donde repetiremos el proceso. Ese es el algoritmo. Está de forma totalmente natural, se podría decir, ¿no? Como se lo podrías decir a un niño pequeño que va a hacer un mandado por primera vez, ¿verdad? De esa forma, ¿verdad? Nosotros vamos a salir de donde estemos, por ejemplo, estamos en nuestra casa, nos salimos de la casa y nos dirigimos a una librería, ¿verdad? En el caso de que nosotros ya estemos en la librería, pues ya nos saltamos ese primer paso, que es salir del lugar en donde estemos, ¿verdad? Ya estamos en la librería. Entonces, después vamos a solicitar si tienen el libro, vamos a preguntar si tienen el libro, y si lo tienen, pues lo pedimos, ¿verdad? Lo adquirimos. En caso de que no lo tengan, pues nosotros vamos a otra librería y repetimos el mismo proceso. ¿Qué proceso? El de preguntar si tienen el libro, y si lo tienen, lo adquirimos, si no, nos vamos a otro, y así, etcétera, etcétera, hasta que obtengamos el libro. Que salvo que el libro no exista o sea un libro muy raro, pues no lo vamos a encontrar. Pero esos ya son casos extremos, ¿no? Entonces, acá, en esta imagen, nosotros vamos a generalizar ese algoritmo que estaba descrito de esta forma, ¿verdad? Porque en este caso, pues no es del todo general, ¿verdad? O sea, es como que un poquito específico, ¿verdad?
En este caso es específico, ¿por qué? Porque específicamente estamos buscando este libro, ¿verdad? Que acá no se indica, pero pues se intuye, ¿verdad? Que pues el libro, si tienen el libro, pues nos referimos a este libro en concreto. Y así, ¿verdad? Entonces acá lo que hacemos es generalizar. ¿Y para qué nos sirve generalizar un algoritmo? El algoritmo lo necesitamos generalizar porque tiene que poder cumplirse en cualquier momento en el que estemos. Eso es muy importante, se tiene que cumplir siempre. ¿Ok? Entonces, acá pues nosotros tenemos lo siguiente, tenemos un algoritmo de adquisición libre, ¿verdad? Eso se llama el algoritmo de adquisición libre. Tenemos un inicio y un final, ¿verdad? Y pues algunos pasos pues están numerados. En este caso, pues el primero dice saber cuál es el libro que se quiere adquirir. ¿Ok? Nosotros tenemos que saber qué libro queremos, porque si no sabemos qué libro queremos, pues, ¿qué vamos a ir a preguntar a la librería? No vamos a saber qué queremos. Después, el paso 2 es desplazarnos hacia una librería. ¿Ok? Y acá es muy importante la palabra que usa, desplazarse, porque no es lo mismo decir, ah, bueno, si yo no estoy dentro de la librería, pues salgo de donde estoy y me voy a la librería. O si ya estoy en la librería, pues me quedo ahí. ¿Ok? Decirlo de esa forma es como que divagar mucho. En cambio, al utilizar la palabra desplazarse, nosotros, si nos vamos al concepto, entre comillas, físico, de lo que quiere decir desplazarse, es un cambio de posición, ¿verdad? Yo estoy en una posición y me muevo a otra posición, pues la diferencia de esa posición es el desplazamiento, ¿verdad? ¿Qué tanto yo me movilicé, ¿verdad? En este caso, si nosotros ya estamos en la librería, pues nuestro desplazamiento va a ser cero porque no nos movimos, ¿ok? Pero el desplazamiento se hizo. Aunque no nos hayamos movido, se hizo, ¿verdad? Ahí está. Entonces ahí no hay pierda, no hay por dónde. ¿Ok? Después, en la posición 3 nosotros venimos y decimos, bueno, vamos a preguntar si tienen el libro que necesitamos, ¿no? En este caso, dense cuenta que tienen el libro que necesitamos, ¿no? Lo está diciendo de forma general, ¿no? No está diciendo un libro en concreto, el que nosotros necesitamos, el que nosotros hayamos definido en el paso 1. ¿Ok? Eso es a lo que nosotros nos referimos cuando decimos generalizar. Y ahora en el paso 4 vean que acá ese paso 4 cambia bastante, porque ya no es solo una línea, sino que ya viene y empieza a hacer preguntas, o, bueno, a poner como condiciones, u opciones, mejor dicho. Entonces, en el paso 4 tenemos una línea que dice, si lo tienen, pues tenemos otra línea abajo que dice adquirirlo y parar allí, dentro de este algoritmo. O sea, si ya lo tienen en esa librería, pues adquirimos y paramos, ya terminamos. ¿Okay? Y después tiene otra opción, que es la de que si no lo tienen, ¿no? Si no tenemos, si el libro no está en esa librería, pues nosotros, ¿qué vamos a hacer? Acá decimos, bueno, nos vamos a ir al paso 2. ¿Ok? El paso 2 es este de acá, ¿verdad? ¿Cuál es el paso 2? Desplazarnos hacia una librería. Y acá está también lo magnífico de utilizar esa palabra desplazarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso ya nos está indicando de forma concreta que no importa en el lugar en el que estemos, nos vamos a mover a una librería. Aunque ya estemos en una librería, nos vamos a mover a otra, por ejemplo, ¿verdad? Si ya estamos en la librería que deberíamos de estar, pues no importa, ya nos desplazamos hacia ella. Entonces ahí pues volvemos a repetir el proceso, ¿verdad? En este caso, este ir al paso 2 es equivalente a decir, repetimos el proceso, ¿verdad? Que yo les decía, ¿qué proceso? Pues preguntar si tienen el libro, o en este caso, pues lo atrasa más, ¿verdad? Que es dirigirnos hacia una librería, ¿verdad? Acá eso es lo mismo, ¿verdad? Ir al paso 2 está diciendo que vamos a repetir el proceso de desplazarnos hacia la librería, preguntar si lo tienen. Si lo tienen, lo adquirimos y paramos. Si no, pues vamos otra vez al paso 2 y repetimos el proceso. Y así sucesivamente, ¿verdad? Así lo podemos ir haciendo varias veces. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento de esta generalización que se hizo del algoritmo? Ok, perfecto. Entonces vamos a avanzar. Y aquí pues les hago unas
cuantas observaciones generales del algoritmo que analizamos anteriormente. ¿Qué dice? Va, la primera, casi todas las líneas van enumeradas, pero no todas, ¿ok? ¿Y esto por qué lo hago? Porque si se dan cuenta, pues de la 1 a la 4 están numeradas las líneas, pero las 5, 6 y 7 no están numeradas. ¿Por qué no están numeradas? Porque la 5, 6 y 7 pertenecen al paso 4, ¿verdad? Que es la de la línea 4. Entonces, en este caso, pues estas de acá ya no es necesario numerarlas, porque no es que sean un paso como tal, sino que son como que subpasos dentro del paso 4. ¿Okay? Entonces, en ese caso, pues así es como nosotros podemos venir e identificar pasos que se deben cumplir de cierta forma. En este caso, pues cuando tenemos más de una opción. De ahí todos los demás pues están numerados porque son pasos que se cumplen a cabalidad, ¿verdad? Tal cual lo que dice acá, ¿verdad? No tenemos más opciones que este paso. ¿Okay? Después dice, si realizamos todos los pasos que indica este algoritmo, podremos obtener el libro que sea, por la conmutación de este es absolutamente genérico, sin restricciones, ¿verdad? En este caso, pues a mí me están diciendo, bueno, este algoritmo que generalizamos, pues nos vale para cualquier libro y para cualquier cantidad de librerías, ¿verdad? Porque no la estamos restringiendo en ningún momento. En ningún momento a mí me decían, bueno, que el objetivo era adquirir el libro solo en su localidad, en su ciudad, por decirlo de alguna forma. Entonces nosotros acá lo estamos delimitando a grande escala, ¿verdad? Estamos diciendo que, bueno, este algoritmo lo podemos usar N veces en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque nunca estamos diciéndole, mira, solo búscame las librerías de tu país, o solo búscame las librerías de tu ciudad, o de tu colonia, y, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, pues el algoritmo es totalmente general. Y el paso, y bueno, la observación número 3 que les hago acá es que si luego de recorrer todas las librerías de todos los países, de todo el mundo, vimos que no pudimos conseguir el libro, pues aquí se pueden concluir dos cosas, o que el libro está agotado en todos los lados, o que nunca existió, porque es lo que les mencionaba yo al principio, de qué podría pasar cuando nosotros no encontramos ese libro, porque hay que también tener un poquito de ojo, ¿verdad? Yo les recomiendo, acá en la metodología, en el paso 3, decía que si no se alcanza el objetivo, ¿verdad? Se tiene que reformular todos los pasos hasta que cumplan. Pero hay que saber cuándo reformularlos y cuándo no cumple por ciertas condiciones. En este caso, en el algoritmo del libro, pues no cumple porque no están, o sea, está agotado o el libro ni siquiera existe, ¿verdad? En ese caso, pues nosotros incluso todavía podríamos ampliar un poquito el algoritmo, ¿verdad? Acá en este caso podríamos poner acá, en vez de preguntar si tienen el libro, como que preguntar si el libro existe, ¿verdad? Por poner alguna forma. Pero aquí, si nosotros ponemos eso de preguntar si el libro existe, estaríamos cayendo en algo que pues no necesariamente las librerías tienen que saberlo, ¿verdad? Porque las librerías tienen un registro de los libros que tienen almacenados o que tienen organizados ellos, ¿verdad? No necesariamente van a saber todos los libros registrados que hay en el mundo, ¿verdad? No sé si hay alguna asociación que haga eso, me imagino que sí ha de haber alguna, pero para llegar a ella, pues, está como que complicado, ¿verdad? Entonces, pues, esas serían una de las posibles, pues, observaciones que les podría hacer en cuanto a este tipo de algoritmo. Vamos a ver. Ok, entonces, ahora voy a dejar de compartir un momento. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos de esto de los algoritmos. Porque esto de los algoritmos es muy importante. Porque hasta cierta forma nos ayuda a nosotros a previsualizar qué posibles escenarios vamos a tener a la hora de implementar una solución. Porque si nosotros nos ponemos a picar código de inmediato, así a secas, solo con el enunciado, pues sí lo vamos a poder hacer. De que se puede, se puede. Pero el problema es que vamos a tener muchos errores en desarrollo, se podría decir. A la hora de que estemos programando, vamos a encontrarnos, ay, es que esto me está fallando. Es que ahora me falla esto.
ya arreglé este, pero ahora me está fallando esto otro, etcétera, etcétera. O sea, vamos a estar encontrando bugs, arreglándolos, y cuando arreglamos ese bug, vamos a encontrar otro bug que salió de arreglar el bug anterior. Entonces se hace una cadena ahí, se van encadenando los bugs. En cambio, al hacer primero el algoritmo o hacer primero el análisis del problema, nosotros, pues hasta cierta medida, podemos reducir el número de bugs o el número de problemas que vamos a tener a la hora de implementar el algoritmo. Porque pues aunque nosotros analicemos el problema, no siempre vamos a poder eliminar por completo todos los problemas que surjan en programación, porque hay algunas cosas que son propias de la programación que ya no dependen del análisis, porque el análisis llega hasta cierto punto, pero ya de ahí pues es pura implementación de nosotros, ¿no? Ya puede que sean bugs de implementación de cómo escribamos el código, que más que de análisis. Entonces eso también es muy importante. Entonces, no sé si tienen alguna duda. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a hacer una carpeta en donde le vamos a llamar algoritmos. Ahorita comparto pantalla. Okay, vamos a ver, presentar y contenidos. Me confirman si lo ven. Disculpe. Ok, perfecto, gracias. La confirmación. Bueno, entonces acá estábamos en el primer programita que hicimos. Que todavía no lo vamos a tocar por el momento, porque vamos a empezar viendo con los algoritmos. Ok, entonces acá, como les decía, iba a ser una carpeta de algoritmos en donde voy a guardar todos los algoritmos que vaya a ir haciendo, que los voy a guardar como archivos TXT, ok, o archivos de texto plano. Entonces, estos ejemplos que yo les voy a dar hoy en la noche o a más tardar mañana, yo les voy a compartir el enlace a la página en donde yo los voy a estar subiendo para que los puedan revisar, ok. Igual, pues también las grabaciones se les van a compartir para que lo puedan revisar también ahí. Entonces vamos a crear un archivo y vamos a poner la clase 2, que va a ser este ejemplo algoritmo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, en este caso, nosotros podemos venir y definir algunas cuantas reglas que vamos a estar utilizando a la hora de hacer el algoritmo. Vamos a ver, pues acá la primera regla pues sería como que el algoritmo, un algoritmo siempre tiene que ser finito. Es decir, que los pasos deben terminar en algún momento. ¿Okay? No puede quedarse para siempre, tiene que tener un fin, ¿verdad? No se puede quedar ahí colgado. ¿En qué lenguaje? En Python. En Python no se usa el punto y coma, pero ahorita todavía no hemos, bueno, aparte de este programita, que acá, como te digo, no lleva el punto y coma, no es necesario. Ahorita no estamos trabajando en Python. Por el momento, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ver más ejemplos de Python. Entonces, esa es como que la primera regla, ¿verdad? Tiene que tener un fin, ¿verdad? Y la segunda regla es que siempre tenemos que indicar el inicio, el fin. Esa es como que la segunda regla, ¿verdad? Son reglitas pequeñas pero importantes, ¿verdad? Para mantener un orden. Ok, y acá pues vamos a indicar que un subproceso o un subpaso se debe indicar con pues una sangría más. Una sangría.
Por si no saben qué es una sangría, pues la sangría es cuando nosotros damos un tabular, ¿no? Le damos a la tecla tabular y el cursor se mueve de acá, por ejemplo. Lo pasamos para acá, ¿verdad? Y yo empiezo a escribir aquí. Tiene una separación con respecto a mi línea o a mi margen izquierdo, ¿verdad? Y esto puede tener más tabulares, ¿verdad? Yo puedo volver a tabular acá y esta es otra sangría, ¿verdad? Eso pues sería de 2. ¿Okay? Entonces cada vez que hagamos un subpaso o un algoritmo, por decirlo de alguna forma, pues nosotros vamos a pues, indicar ese subpaso con un tabular o los tabulares que sean necesarios. Okay, y pues esas son como que las reglas más generales, ¿no? Que vamos a estar utilizando para hacer algoritmos. Entonces, vamos a ver una cuestión importante, que los algoritmos, como les mencionaba, tienen que ser generales o tratar la manera de ser lo más generales posible, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo pequeñito y en este caso, pues yo lo voy a hacer un ejemplo de un algoritmo suma dos números, así se va a llamar el algoritmo, suma de dos números. Y esto va a tener un inicio y va a tener un fin, ¿verdad? Okay, y en medio de esto, pues nosotros vamos a escribir todos los pasos que sean necesarios para realizar este algoritmo, ¿verdad? Que es la suma de dos números. Ok, en este caso, como estamos hablando de algoritmos, no estamos hablando de nada de programación todavía así como tal, con un lenguaje específico, entonces nosotros no nos vamos a regir a reglas de un lenguaje, nosotros lo vamos a hacer con un lenguaje, por decirlo de alguna forma, natural. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Para poder yo sumar dos números, primero tengo que saber cuáles son esos números. Entonces, pues lo primero que tengo que hacer es como que solicitar los dos números, ¿verdad? Solicitar los dos números, ¿verdad? Ese es el primer paso, ¿verdad? Ya con eso, pues nosotros venimos y ya tenemos los dos números que necesitamos para sumarlos. El segundo paso, ¿cuál podría ser? Pues el segundo paso, pues es prácticamente, si yo ya tengo los dos números, pues, ¿qué tengo que hacer con esos dos números? En este caso, pues sumar esos dos números, nada más. Entonces yo voy a venir y les voy a decir, bueno, sumo dos números. Y el paso número 3, pues sería como que mostrar el resultado, ¿verdad? Mostrar el resultado. ¿Ok? Y ahí estaría finalizado mi algoritmo. Entonces acá voy a poner la definición y voy a hacer escribir un algoritmo para que muestre el resultado de sumar dos números. ¿Ok? Pues este es era el problema inicial, ¿verdad? Y este era el algoritmo que nosotros planteamos para resolverlo. En este caso, pues cumple, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le doy dos números a cualquiera de ustedes y les digo que me los sumen y que me los muestre y que me muestren el resultado, ¿cuál sería la acción de pasos que usarían? Pues obviamente me van a pedir los dos números. ¿Cuáles son esos dos números? Los van a sumar en su mente o en donde quieran y después ya me lo van a escribir en el chat, me van a escribir en el chat el resultado o me lo van a decir con sus palabras el resultado. Entonces, al final de cuentas, pues ese es el algoritmo. No sé si tienen alguna duda con este algoritmo que hicimos o algún comentario. Ok, entonces me imagino que va. Este era un ejemplo pequeño, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más, más grande. ¿Okay? En este caso, pues vamos a escribir un algoritmo que muestre el resultado de sumar, restar, multiplicar y dividir los números. ¿Okay? En este caso, pues ya me piden más operaciones, ¿verdad? Es la misma idea, pero nos piden más operaciones. ¿Ok?
Entonces, en este caso, pues, ¿cómo debería de quedar mi algoritmo? A ver quién me ayuda con el primer paso. Aquí vamos a poner algoritmo. Es cal. Pues, no, lo vamos a poner. Ok, y su inicio. Y su fin. No sé quién me puede ayudar ahí con los dos, con el primer paso. Va, entonces el primer paso sería pues, pedir número 1 y pedir número 2. ¿Cuál sería el segundo paso? Ok, perfecto. Va. Acá está bien, pero no hay que poner esto, ¿ok? Aquí no hay que poner esto. No hay que poner sumar igual a un número 1 más un número 1 más número 2, porque ahí ya estamos entrando a conceptos, bueno, digámosle que no son conceptos muy nuevos, pero digámosle que no es como que la idea del algoritmo, ¿no? Porque ahí ya estamos utilizando, entre comillas, código, entre comillas, muchas comillas. Lo que tendríamos que hacerlo es escribirlo de forma más natural, ¿verdad? Así como dijo Hillary, sumar número 1 y número 2, ¿verdad? O en este caso, o si queremos ser más generales, pues sumar los números. Pero en este caso, como estamos especificando que son dos números, pues podemos decir sumar número 1 y sumar número 2. ¿Ok? Entonces acá podemos poner sumar num 1 y num 2, ¿verdad? Ok, acá yo me plantea la situación, pero en dividir hay que validar que no haya un cero, ¿verdad? Es correcto, pero ¿cómo vamos a hacer eso, ¿verdad? Y ahorita vamos a llegar a ello. Pero ahorita por el momento todavía estamos con la suma. El paso 3, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál se les ocurre a ustedes que podría ser el paso 3? La resta, dice. ¿Alguien más? Mostrar resultado. ¿Por qué dirías que mostrar resultado, John? O Lucero, cualquiera de los dos que me pueda contestar, ¿por qué mostrar resultado? Sí, exacto. Cada operación tiene resultados diferentes. Hay que guardar variables para mostrar resultados. No necesariamente. No necesariamente. Ahorita olvídense de las variables. Ahorita ustedes no saben qué es una variable, ¿ok? Incluso si no han programado, pues posiblemente no sepan qué es una variable en programación. Pero igual, ahorita olvídense de que hay variables. Las variables no existen ahorita. Eh, ¿Por qué? Porque el algoritmo es inherente, perdón, inherente no es la palabra, es completamente independiente de los lenguajes, del lenguaje de programación. Y las variables son propias del lenguaje de programación, ¿verdad? Cada lenguaje de programación maneja variables de diferente forma. Pero ahorita, digámosle que no hay variables, ¿ok? Y entonces, acá pues podríamos ponerlo de mostrar resultado, porque en este caso, como nosotros no tenemos una forma de almacenarlo, pues no tenemos cómo, ¿verdad? Y después vamos a ver cómo podemos plantearlo esto de mejor forma. Entonces ahorita vamos a poner mostrar resultado, de la suma, ¿verdad? Entonces el paso 4, pues ahora sí viene la resta, la resta de num 1 y num 2. Y el paso 5, pues es lo mismo, ¿verdad? Mostrar el resultado de la resta. Paso número 6, multiplicar num 1 y num 2. Número 7, mostrar el resultado de la multiplicación. Paso número 8,
Y acá es en donde viene lo que decía el compañero, y ¿dónde está? John Shadow, que para dividir hay que validar de que uno de los dos no sea cero. ¿Cuál de los dos no debería ser cero para ustedes? A ver quién me dice. El denominador, ok, el denominador. En este caso, ¿quién sería el denominador? ¿El número uno o el número dos? El número dos. Porque es el segundo que entra, entonces normalmente siempre es el número uno dividido el número dos, ¿no? Ok, entonces ahora lo que podríamos hacer es primero preguntar, ¿verdad? Bueno, si el número 2 es cero, ¿qué va a pasar si es cero? Entonces acá voy a tabular para decir un subpaso de este paso número 8. Si el número 2 es cero, ¿qué tenemos que hacer? Exacto, podemos notificar que no se puede dividir por cero, mostrar un mensaje de división por cero, parar también. Entonces podemos hacer las dos cosas. Vamos a mostrar un mensaje de que no se puede dividir por cero y vamos a parar. ¿Ok? Entonces vamos a decir mostrar que no se puede dividir por cero y parar. ¿Ok? Y después tenemos la otra opción, ¿verdad? Me deja de contar. De que si no 2 no es cero, entonces ¿qué vamos a hacer? Si num2 no es cero, ¿verdad? O sea, es diferente de cero, se realiza la operación exactamente. Entonces ya podemos venir y decir, bueno, vamos a dividir num1 y num2. Y en el paso 9, bueno, acá pues, vamos a mostrar el resultado de la división. Y ahí estamos haciendo pues el algoritmo para este problema, ¿verdad? Que era pues mostrar el resultado de sumar, restar, multiplicar y dividir dos números. ¿Ok? Si se dan cuenta, la idea es la misma de aquí arriba, ¿verdad? Solo que en este caso pues lo hacemos varias veces, ¿verdad? Hacemos una, dos, tres, cuatro veces, incluso acá le metimos una pequeña validación, o sea, hicimos opciones, ¿verdad? Tenemos dos opciones, si el número es cero, si no es cero, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en cuanto a más opciones tengamos sobre un mismo paso, pues más y más y más y más grande se va a ir haciendo el algoritmo. Entonces, ¿qué pasa? Y ustedes tal vez se preguntarán, ¿verdad? Pues, pero cuando se tienen programas muy grandes, sí, enormes, no creo que hagan un algoritmo para todo ese programa desde cero, ¿verdad? Pues sí y no, ¿verdad? O sea, no es que desde cero nosotros vengamos y vamos a hacer el algoritmo completito, ¿verdad? Lo que se hace es que se toman ciertas funcionalidades del proyecto, por decirlo de alguna forma, y esas funcionalidades las vamos convirtiendo en algoritmos. ¿Cómo vamos a resolver esta funcionalidad? Hacemos el algoritmo. O sea, tratamos de buscar la función más pequeña que se pueda, ¿verdad? El problema más pequeño que podamos resolver, lo hacemos en el algoritmo y ya después venimos nosotros y esos algoritmos los vamos juntando, ¿verdad? Entonces, este algoritmo tiene este paso y en este paso se va a otro algoritmo, ¿verdad? O hace un subalgoritmo, se podría decir, ¿verdad? Después en este hacemos esto y pues ya después de eso ya podemos continuar con el anterior, ¿verdad? O pasar a otro. Entonces así es como que se va resolviendo, ¿verdad? Y normalmente este tipo de algoritmos que son así, tal cual, que son con lenguaje natural, ¿y a qué me refiero con lenguaje natural? El lenguaje que nosotros usamos, ¿verdad? Palabras simples, entre comillas. Eh, Estos tipos de algoritmos casi no se ven. Cuando ustedes buscan algoritmo para, no sé, para cualquier cosa, por ejemplo, algoritmo para pasar un número decimal a binario.
Normalmente lo que ustedes encuentran es o código o encuentran una cosa mera rara que es así en plan de eh, cadena igual a vacío. Y después encuentran algo así como num decimal igual a 10. Entonces ponen mientras num decimal tal cosa para igual a o diferente a 0. Ni siquiera le ponen eso, sino que diferente nada más, diferente a 0. Y acá se empiezan a hacer un montón de movidas. O sea, normalmente encuentran eso, no encuentran tal cual esto, ¿verdad? Y no lo encuentran para proyectos completos, lo encuentran para cosas muy específicas. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo muy en claro. Ahorita estamos viendo el concepto más básico del algoritmo. Ya en la próxima clase vamos a ver lo que es pseudocódigo. ¿Y qué es pseudocódigo? Me dirán ustedes. Pues es, ¿cómo decirlo? Esa palabra es compuesta, ¿verdad? Tiene del término pseudo y de código. Que código, pues es el código que nosotros ya vamos a escribir más adelante. Y pseudo, pues es un vocablo que se utiliza para referirse a algo que es casi, pero no lo es, ¿verdad? Es como que pues soy casi código, pero no llego a ser código. Es como que soy algo falso. Así como lo dice Yamba, el pseudocódigo es falso código, cabal. Entonces es como que nosotros nos vamos a aproximar al código, pero no vamos a llegar a ser código como tal, ¿verdad? Porque el pseudocódigo lo podemos escribir nosotros como se nos dé la gana. Eso es independiente de la persona, ¿verdad? La persona lo puede escribir como él quiera, como él lo perciba, como se le haga más fácil entenderlo. Y así van a encontrar un montón de algoritmos en pseudocódigo. El pseudocódigo para hacer tal cosa lo hizo tal persona y tiene esta forma. Ah, pero es que yo encontré ese mismo algoritmo con otro pseudocódigo o con otra estructura o de otra forma. Pues sí, hay miles de formas de hacer un problema, de resolver un problema. Entonces, pues ahí vamos a empezar a encontrar un poquito ya algo más familiar. Ok, entonces, esta es como que la idea más general, ¿verdad? Lo que nosotros vemos naturalmente, ¿verdad? Esto es como una receta de cocina. Bueno, aquí pues mezclar los huevos, agregarle tanto de azúcar, agregarle tanto de margarina, batirlos por tanto tiempo, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos haciendo aquí prácticamente. Pedí dos números, y después sumarlos y mostrarme su resultado. Después restarlos, mostrarme su resultado, etcétera, etcétera. Se nos están diciendo cosas muy propias de nosotros, porque nosotros entendemos todavía. Pero esto, por ejemplo, si lo metemos tal cual, la computadora no lo va a entender. No va a saber qué hacer. ¿Ok? Entonces, acá, pues nosotros tenemos que conocer herramientas que transformen esto a algo que la computadora ya entienda. En este caso, pues lo más cercano a sería el pseudocódigo. Y después del pseudocódigo pasamos a código. Porque el pseudocódigo no depende tampoco de ningún lenguaje de programación, pero sí ya usa conceptos de la programación, ¿vale? Como lo que son las variables, como lo que son ciclos como tal, o condicionales como tal, etcétera, etcétera. ¿no? Incluso hasta otras estructuras. ¿no? Entonces, esto es pues prácticamente lo que vamos a estar viendo en la clase de mañana. Vamos a ver ese concepto de pseudocódigo y vamos a ver un poquito también de diagramas de flujo, ¿ok? Que de diagramas de flujo no vamos a ver mucho, la verdad, pero les voy a enseñar más o menos lo básico para que ustedes sepan qué significa cada figura, cómo leer un diagrama de flujo, por si ustedes se encuentran con un diagrama de flujo, ustedes lo pueden interpretar, ¿ok? Y así, entonces, no, PSAINT no lo vamos a usar, nos vamos a meter de una vez a código. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando empecemos ya con código, que sería ya la próxima semana, si no estoy mal, lo que vamos a hacer es que cada uno de los ejercicios que yo haga, les va a quedar como tarea a ustedes hacer su algoritmo, su pseudocódigo y en algunos casos su diagrama de flujo. En algunos casos, de todos los que yo vaya haciendo. Esto para que ustedes vayan practicando y para avanzar también un poco con el código. Porque pues hay muchas personas que pues pues les entra más la curiosidad por el código realmente. Yo cuando empecé a estudiar también me pasaba lo mismo,
Era como en qué momento voy a empezar a codificar, o en qué momento voy a empezar a escribir código. Pues es algo que pues siento yo que en cuanto uno lo practica más pronto, después le va entendiendo más las cosas a estos tipos de conceptos, ¿verdad? Entonces, pues, es el como que mi forma de trabajar va a ser esa, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo que hagan las tareas, que hagan esos pequeños ejercicios porque les van a ayudar un montón, ¿ok? Algún programa que sirva para diagramar. Si están en Windows y se pueden buscar ahí un subtutorial de cómo obtener vicio, es una muy buena herramienta para diagramar. No es como que les diagrame solos, pero sí tiene las figuras necesarias para hacerlo. Yo eso era lo que usaba cuando estaba estudiando. Pero si no hay presupuesto o no hay las herramientas necesarias para obtenerlo gratis, pues hay una herramienta online que es gratis que se llama draw.io. En esta pues ustedes pueden realizar algoritmos, bueno, diagramas, mejor dicho, de todo tipo, diagramas de flujo, diagramas de clase, otro tipo de cosas. Lo pueden guardar localmente o lo pueden guardar en su drive, etcétera, etcétera. Pues yo puedo crear aquí un nuevo diagrama, por ejemplo, uno de estos que son más o menos los que necesito yo. Lo voy a crear y me pide que lo guarde en algún lugar, le voy a poner un nombre así como que prueba y le doy en guardar. Pues ahorita pues ya me va a dejar, aquí está, a ver. Pues ya me tira una estructura como que preliminar que ya me la puedo volar, ¿verdad? Ya la puedo borrar y hacerla como yo quiero. Entonces aquí yo puedo empezar a jalar objetos y acá pues en las uniones pues yo puedo empezar a jalar flechas y etcétera, etcétera. Entonces igual yo los diagramas los voy a hacer con esta herramienta. O sea, cuando veamos los diagramas de flujo, los voy a hacer con esta herramienta para que vean también cómo funciona, ¿no? Ok, antes de terminar la clase les quiero mostrar algo. Ok, tal vez para motivarlos un poco más a que sigan con el curso y para que vean también qué es a lo que aspiro yo que ustedes puedan hacer. Vamos a ver, permítanme un momentico, ahorita vuelvo a presentar. Los videos de las clases se suben en el Classroom. Se les pasa el link para que ustedes puedan eh, pedir acceso a la grabación y ya se les da el acceso. Y con las tareas también en el Classroom. Yo voy a habilitar apartados en donde van a subir las tareas para que ya se les pueda calificar y les pueda dar su retroalimentación necesaria, ¿verdad?
Ahí está, disculpen la interrupción. Ok, bueno, entonces, yo cuando terminé el primer mes y que ya empezamos a ver otros conceptos un poquito más como que avanzados, por decirlo de alguna forma, y les voy a dejar una práctica. Ok, y esta práctica, ¿qué va a ser? Lo que vamos a hacer con esa práctica es que es un enunciado de un problema, ¿verdad? Un poquito más amplio de los que yo voy a hacer, pero que utiliza los conceptos que yo les voy a enseñar, ¿verdad? Entonces, se los voy a dejar y les voy a dar más o menos unas 3 semanas a un mes posiblemente para que lo puedan terminar. Cuando ustedes la terminen, yo voy a como que tomar cierto tiempo en el que ustedes se puedan calificar de forma uno a uno, ustedes conmigo, para así yo poder calificarle su práctica, ¿verdad? Ver qué hicieron, qué no pudieron hacer, por qué no lo pudieron hacer, etcétera, etcétera. O si lo hicieron todo perfecto, nítido. ¿Por qué? Porque esto me da a mí también una pauta de saber qué tanto vamos aprendiendo, ¿verdad? Y eso también les ayuda a ustedes a ver qué tanto están aprendiendo, qué les falta reforzar, qué más necesitan practicar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Obviamente, la práctica yo se las voy a dejar para que ustedes la hagan, pero me pueden preguntar, obviamente en las clases me van a poder preguntar, mire ingeniero, fíjese que yo tenía este problema, o sea, estoy realizando esta parte de la práctica, pero me quedé trabado porque me da este problema, o fíjese que no me sale porque estoy tratando de hacer esto y tal cosa, ¿verdad? Pues eso es lo que yo necesito, ¿verdad? Eso es lo que a mí me gustaría que ustedes pudieran hacer, ¿verdad? Yo ya la había empezado, ¿verdad? Todavía no la he terminado, no está completa, pero más o menos esto es lo que necesito que hagan. Pues, tendrían un menú en el que ustedes pues tendrían que hacer un login, donde ustedes ponen el administrador, pues, el usuario y su contraseña. Y ustedes pues ya pueden entrar a un menú en donde pueden crear bodegas para cargar productos, ¿verdad? Bueno, voy a volver, voy a ver las bodegas, los productos, creo que no lo tengo aquí todavía. Vamos a ver. Sí, cabal, todavía no lo tengo. De hecho, me recuerdo que sí lo tengo. Ok, pero en cuestiones generales, este proyecto pues ya es algo más grande, ¿verdad? Ya no solo son poquitas líneas. Yo no llevo ni la mitad y llevo como 271, ¿verdad? Entonces ahí es para que se den una idea, ¿verdad? De que no es una práctica fácil, ¿verdad? Entonces, esta va a ser como que su primer como que reto, se podría decir. Después de esto, yo les voy a dejar un proyecto. Después posiblemente les vaya a dejar otra práctica y después un segundo proyecto. ¿Ok? Entonces, como en teoría tenemos 6 meses para todo el curso, pues en esos 6 meses yo necesito que, que practiquen, ¿verdad? Y aparte de los ejercicios que yo les voy a estar dejando, de así ejemplos sencillos, ¿verdad? Para que vayan entendiendo los conceptos, pues también van a tener el proyecto, la práctica, etcétera, etcétera, para que ustedes vayan y como que implementando más esos conceptos, porque ya no sean tan específicos como de, bueno, tengo que hacer una suma aquí, ¿verdad? No, de que ustedes ya analicen un problema un poco, entre comillas, real, y digan, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo aplicar lo que ya aprendí a esta parte? Y pues eso es lo bonito, ¿verdad? Entonces ahí vamos a estar aprendiendo eso y también para que se motiven un poco a que ustedes puedan hacer esto, porque esto realmente es satisfactorio, al menos a mí me da satisfacción cuando puedo hacer bueno, cuando hacía los proyectos en la universidad y me salían, era como que, logré, qué crack. Entonces, al menos para mí era muy satisfactorio hacer este tipo de cosas y espero que para ustedes también lo sea y que sea muy constructivo y que les sea muy útil, ¿verdad? Este lenguaje solo nada más compila en consola también. Mira, en Python, de hecho, no compila, interpreta, pero sí hay para interfaz gráfica. Solo que utiliza unas librerías menos extrañas que posiblemente las veamos para el proyecto 2 o para el proyecto 1, cualquiera de los dos.
pero no son objetivos del curso, por lo tanto no me voy a enfocar mucho en eso. Tal vez yo les dé la estructura de la aplicación así gráfica, ya para que ustedes ya solo vayan trabajando sobre ella, pero si nos da tiempo, tal vez sí lo podamos ver, ¿ok? Y aquí habían otras preguntas, pero eh, ¿a qué programa te referís, Diego Iván? Ah, el, este que yo uso de acá, este se llama Visual Studio Code, ¿ok? Hubo una sesión previa a que empezaran las clases en donde yo les enseñé a instalar estas herramientas, tanto Python como el Visual Studio Code. Incluso en el Classroom están unos manualitos en donde puedes ver cómo descargarlo y cómo instalar y qué extensiones son las que necesitas, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente eso sería todo. Y pues, como les digo, ahí los motivo a que continúen con el curso y que pues le echen ganas, ¿verdad? Que le echen ganas porque esto es algo muy bonito, es algo que les puede servir en cualquier momento de su vida, ¿verdad? Aunque no sean programadores como tal, a que no se dediquen a eso, pero en cualquier momento ustedes les dicen, mira, necesito hacer tal cosa, ¿verdad? O necesitamos hacer tal cosa, ustedes tal vez puedan decir, ah, yo lo puedo hacer. Eh, entonces, pues eso es lo que se busca con este curso. Como les digo, también aquí hay gente que ya sabe programar y a mí me consta porque he visto eh, gente que ya tiene algunos conceptos claros, pero también les puede servir, ¿verdad? Les puede servir para mejorar, para adquirir sus conceptos o reforzar los conceptos, mejor dicho. Para las personas que son nuevas también les sirve para aprender, para motivarse, para decir, bueno, ¿por qué a él sí le sale y a mí no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Verdad? Y como les digo nuevamente, ustedes son compañeros, ustedes se pueden apoyar entre ustedes. Si ustedes preguntan en los grupos de WhatsApp o en el Classroom y yo no les puedo contestar por cuestiones de tiempo, si alguien de ustedes tiene la disponibilidad de ayudarlo y no le causa ningún problema, pues lo puede hacer con total libertad, ¿verdad? Ustedes son un grupo, entonces ustedes se pueden apoyar entre ustedes, no necesariamente son unos lobos solitarios acá, eh, todos somos compañeros, todos nos podemos ayudar y, y así, ¿verdad? Otra cosa que les recomiendo, que esto sí no se los voy a enseñar yo, pero les recomiendo mucho que lo investiguen y también para fomentarles la investigación y que vayan aprendiendo cositas por su cuenta, es que estudien o que investiguen qué es Git y GitHub. Se lo voy a escribir aquí en el chat. Git y GitHub y que aprendan a usarlo. ¿Ok? Eso es muy útil y yo sé que no lo voy a enseñar, no me voy a dedicar el tiempo a explicarles qué es y cómo se usa, pero si ustedes lo pueden investigar y lo pueden implementar a la hora de que estén haciendo sus prácticas o sus proyectos que les voy a dejar, perfecto. Igual si tienen dudas con respecto a eso, me pueden preguntar y si hay espacio, pues yo se los puedo responder. Incluso también si, si se puede, pues yo después de las clases me quedo otro ratito para tratar de explicarles esas cosas. Entonces, se los dejo ahí para que lo investiguen, para que lo utilicen, si es que lo pueden llegar a utilizar, les va a ayudar muchísimo. Entonces ya termino la clase acá. Espero que tengan una feliz noche y nos vemos.